El chavero bajó la escalera con el rostro cenizo, como si hubiera visto un muerto. Tenía las manos temblorosas cuando me miró y dijo: «Señora Patricia, hay algo en su recámara que necesita ver. Ahora mismo». Eran las 2:30 de la tarde de un martes caluroso de octubre. Yo llevaba 3 días sin poder entrar a mi propio dormitorio porque la cerradura se había trabado de forma extraña, justo después de que Vanessa, mi nuera, insistiera tanto en que las cambiara todas. Por seguridad, suegrita, me había dicho con esa sonrisa que últimamente me helaba la sangre. Con tantos robos en el barrio, es mejor prevenir. Subí detrás del chavero, sintiendo cómo mis rodillas crujían en cada escalón. Mis 61 años se sentían como 80 esa tarde. Cuando entré a mi recámara, el señor señalaba hacia la repisa alta, donde yo guardaba las fotos de mi difunto esposo Joaquín. Ahí, entre el marco de nuestra boda y el jarrón de cerámica que me regalaron mis padres, había un aparato negro pequeño, no más grande que una cajetilla de cigarros, con un punto de luz verde apenas visible. «Es una cámara, señora», susurró el chavero, como si alguien pudiera escucharnos. «Y está encendida. Mire, esa lucecita está transmitiendo. En vivo». El mundo se me volteó. Sentí cómo el aire se me atoraba en la garganta. Mis piernas se aflojaron y tuve que sostenerme del marco de la puerta. Durante 3 noches había dormido en el sofá de la sala porque supuestamente mi cerradura estaba descompuesta. 3 noches en las que Vanessa había venido a visitarme con las niñas, trayéndome comida, ayudándome a ordenar cosas, subiendo y bajando de mi recámara para buscar cobijas extras. 3 noches en las que esa cámara me observó mientras me cambiaba, rezaba frente a la Virgen y revisaba mis documentos importantes. ¿Puede ver hacia dónde está transmitiendo? Mi voz sonó como la de una mujer mucho más vieja, quebrada, asustada. El chavero sacó su teléfono celular y en 10 minutos, con ayuda de su sobrino que entiende de tecnología, descubrimos algo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. La señal iba directamente a 2 dispositivos. Uno registrado a nombre de Vanessa Prieto de Márquez. El otro a nombre de Roberto Márquez Mendoza. Mi hijo, mi único hijo. El niño al que crié sola después de que su padre muriera de un infarto hace 8 años. El hombre para quien yo había bordado, cosido, desvelado durante 35 años para darle estudios, ropa, comida, oportunidades que yo nunca tuve. Me senté al borde de mi cama, esa misma cama donde Joaquín y yo dormimos durante 23 años, donde nació Roberto una madrugada en emergencia y donde lloré sola tantas noches después de enviudar. Y ahora descubría que mi propia intimidad había sido violada, que mi hijo y mi nuera me habían estado observando como si fuera un animal en un zoológico. O algo peor. El chavero me puso un vaso de agua en las manos. No recuerdo haberlo bebido. Antes de continuar, necesito que ustedes entiendan algo. Sé que hay muchas personas ahí afuera, del otro lado de esta pantalla, que tal vez están pasando por algo parecido, que sienten que ya no controlan ni su propia casa, que la familia en la que confiaron les está haciendo cosas que nunca imaginaron. Si estás escuchando esto y te sientes así, déjame un comentario. Dime de dónde nos escuchas. No estás solo, no estás sola. Y tu historia importa, porque lo que yo viví, lo que voy a contarte hoy, no se lo deseo a nadie, pero sé que le está pasando a más gente de la que creemos. Y callar nos mata más que hablar. Mi nombre es Patricia Mendoza de Márquez. Tengo 61 años, aunque a veces siento que mi cuerpo tiene 90. Nací en Tonalá, Jalisco, en una familia humilde de alfareros. Desde los 12 años aprendí a coser porque mi madre me enseñó que una mujer con un oficio en las manos nunca pasaría hambre. Y tenía razón. Me casé con Joaquín cuando tenía 23 años. Él era carpintero y yo ya trabajaba como costurera en el centro de Guadalajara. Nos fuimos a vivir a esta casa que sus papás nos dejaron, una casita de 2 plantas en la colonia moderna, muy sencilla pero con buenos cimientos. Cuando nació Roberto, decidí poner mi propio tallercito aquí en la planta baja.
Empecé haciendo arreglos de ropa, dobladillos, cierres. Después me especialicé en bordados para ajuares de novia, manteles, sábanas, toallas con iniciales preciosas. Llegué a tener tanta clientela que trabajaba hasta las 11 de la noche, con los dedos hinchados y la espalda adolorida, pero feliz porque mi negocio crecía. Joaquín y yo criamos a Roberto con mucho sacrificio, pero también con mucho amor. Le pagamos escuela privada, aunque tuviéramos que comer frijoles toda la semana. Le compramos su computadora cuando empezó la universidad. Lo apoyamos cuando decidió estudiar administración de empresas, aunque nunca terminó la carrera. Siempre fue un muchacho noble, un poco débil de carácter, pero de buen corazón. O eso creía yo. Hace 8 años, Joaquín murió. Un infarto masivo mientras trabajaba en el taller de un cliente. No hubo tiempo ni de despedirnos. Roberto tenía 27 años y yo 53. El mundo se me cayó encima. Mi compañero de toda la vida, el hombre que dormía abrazándome todas las noches, se había ido en un segundo. Caí en una depresión profunda. Dejé de coser durante casi 1 año. Las clientas fueron dejando de buscarme. Perdí contratos importantes. Roberto se portó bien en esa época, tengo que reconocerlo. Venía a verme seguido, me llevaba al doctor, se quedaba a dormir conmigo cuando yo lloraba en las madrugadas. Fue mi único sostén emocional. 2 años después, Roberto conoció a Vanessa en una fiesta de una amiga. Ella trabajaba como secretaria en un despacho legal. Era bonita, arreglada, siempre maquillada, con uñas pintadas y ropa ajustada. Al principio me cayó bien. Parecía educada, me hablaba de usted y me traía detalles cuando venían a visitarme. Un pan dulce, unas flores del mercado. Me decía suegrita con cariño. Se casaron al año de novios. Yo les hice todo el ajuar de regalo, sábanas bordadas, manteles, servilletas con sus iniciales. Me gasté casi 20,000 pesos entre tela y materiales, pero lo hice con amor. Era para mi hijo. Las cosas empezaron a cambiar después de que nació mi primera nieta, Sofía. Vanessa dejó de trabajar para cuidar a la bebé. Roberto apenas ganaba lo suficiente como vendedor en una tienda de electrodomésticos. El dinero les empezó a faltar. Y ahí comenzaron las visitas más frecuentes. Las peticiones pequeñitas que se fueron haciendo más grandes. Suegrita, ¿no tendrá 2,000 pesos prestados para los pañales? Patricia, ¿es que se descompuso el refrigerador? ¿Nos puede ayudar? Suegra, la renta del departamento subió. ¿Podría cubrirnos este mes? Yo decía que sí a todo. Era mi hijo. Eran mis nietas. ¿Qué madre no ayuda? Además, yo tenía mis ahorros. Durante 40 años había guardado cada peso que podía en una cuenta de banco. No era millonaria, pero tenía 200,000 pesos ahorrados. Era mi seguridad para la vejez, para emergencias médicas, para no ser carga de nadie. Pero hace 6 meses, algo cambió. Vanessa empezó a venir sola, sin Roberto. Se sentaba conmigo en la cocina y me hablaba bajito, como compartiendo secretos. Suegrita, Roberto está muy estresado. Yo creo que hasta está enfermándose. Usted sabe cómo es de nervioso. Patricia, su hijo no duerme pensando en cómo va a pagar todo. Ya ve que ahora con 2 niñas los gastos se duplicaron. Y después vinieron las indirectas más pesadas. Ay, suegra, ¿qué casa tan grande tiene usted para vivir sola? ¿No le da miedo? Con todo el espacio que tiene aquí, bien podríamos venirnos a vivir todos juntos, ¿no cree? Así la cuidamos y usted conoce mejor a sus nietas. Yo me resistí, amablemente pero firme. Esta era mi casa, el único pedazo de Joaquín que me quedaba, el lugar donde había construido mi vida, mi negocio, mis recuerdos. No quería compartirla. Quería mi espacio, mi silencio, mi independencia. Vanessa dejó de sonreír tanto después de eso. Roberto empezó a visitarme menos y cuando lo hacía, siempre venía acompañado de ella. Y entre ellos, la conversación siempre giraba en torno a mi edad, el peligro de vivir sola y sus preocupaciones sobre mi seguridad. Mamá, es por tu bien, me decía Roberto sin mirarme a los ojos. Hace 3 semanas, Vanessa llegó con una historia que me asustó.
Dijo que una vecina de 2 cuadras había sido asaltada en su propia casa, que le habían robado todo, que la habían golpeado. Insistió en que yo cambiara todas las cerraduras, que pusiera cerrojos nuevos, que mejorara la seguridad. Yo conozco un chavero muy bueno, suegrita. Le voy a pedir que venga. Pero pasaron los días y nadie vino. Hasta que el lunes de esta semana, mi cerradura del dormitorio amaneció trabada. No abría ni por dentro ni por fuera. Llamé a Roberto. Él me dijo que mejor esperara al chavero que Vanessa iba a mandar. Que no llamara a nadie más. Dormí 3 noches en el sofá. Vanessa vino esas 3 tardes, siempre con las niñas, siempre muy atenta, subiendo y bajando, buscando cosas en mi recámara, aunque yo le dijera que no hacía falta. Hasta hoy, cuando yo, cansada de esperar, llamé por mi cuenta a don Esteban, el chavero del barrio que me conoce desde hace 20 años. Y ahora estaba ahí, sentada en mi cama, mirando esa cámara negra entre mis fotografías más sagradas, sabiendo que mi hijo y mi nuera me habían traicionado de la forma más vil que existe. Don Esteban carraspeó incómodo. Señora Patricia, yo creo que esto es un delito. Debería hablar con alguien, con un abogado o con la policía. Yo asentí sin fuerzas. Tomé la cámara entre mis manos. Pesaba casi nada, pero se sentía como si cargara toneladas. Le di vuelta. En la parte de atrás tenía una etiqueta pequeña con un número de serie y una marca que no conocía. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando?, pregunté con un hilo de voz. Por el modelo y la conexión, yo diría que fácil 1 semana, tal vez más. 1 semana. 7 días en los que mi nuera y mi hijo habían visto cada movimiento mío en la intimidad de mi dormitorio. Habían visto dónde guardaba mis papeles. Habían visto mi libreta donde anoto mis claves del banco. Habían visto mis fajos de dinero en efectivo escondidos en el closet para emergencias. Habían visto mi cuerpo viejo desnudo al cambiarme el camisón. Sentí que iba a vomitar. El estómago se me revolvió. Las manos me sudaban frías. Don Esteban tuvo que ayudarme a llegar al baño. Me arrodillé frente al inodoro, pero solo salieron arcadas secas, dolorosas, que me dejaron temblando. Cuando salí, me miré en el espejo del pasillo. Vi a una mujer vieja, con el pelo blanco despeinado, con las ojeras marcadas, con la blusa arrugada. Una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado un hijo sola después de enviudar, que había ahorrado cada centavo sacrificando gustos y comodidades. Una mujer que ahora descubría que su propia sangre la había convertido en un objeto de vigilancia. Mi celular sonó. Era Roberto. «Mamá, ¿ya vino el chavero que mandó Vanessa?» La pregunta me golpeó como una bofetada. Ni siquiera disimuló. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo quería saber si su plan había funcionado. «Sí, mijo», respondí con una calma que no sentía. «Ya vino. Ya quedó todo arreglado». «Ah, qué bueno. Oye, ¿y te cobró mucho?» Colgué sin responder. Las manos me temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. Don Esteban bajó conmigo a la sala. Me preparó un té de azahar que encontró en mi cocina. Se sentó frente a mí como un padre preocupado, aunque él apenas es unos años mayor que yo. «Señora Patricia, yo no sé qué problemas tenga usted con su familia, pero esto no está bien. Esto es invasión de privacidad. Es violencia. Usted merece respeto». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas suaves, eran lágrimas calientes, rabiosas, de impotencia absoluta. Porque don Esteban tenía razón. ¿Pero qué podía hacer yo? ¿Denunciar a mi propio hijo? ¿Alejar a mis nietas? ¿Quedarme completamente sola en este mundo? «No sé qué hacer», susurré. «Ya no sé qué hacer». Don Esteban me apretó la mano con cariño. «Lo primero es que descanse. Lo segundo es que piense bien. Y lo tercero es que no esté sola. ¿Tiene alguna amiga de confianza?» Pensé en Lupita y en Socorro, mis amigas del grupo de costura del centro comunitario. Hacía meses que casi no las veía porque Vanessa siempre encontraba excusas para que no saliera. Que hacía mucho calor, que el camión estaba muy lleno, que era peligroso andar en la calle a mi edad. Asentí débilmente. «Sí, tengo amigas. Llámelas y guarde esa cámara en un lugar seguro.
es evidencia. Cuando don Esteban se fue, me quedé sola en mi sala. El reloj de pared marcaba las 5:15 de la tarde. Afuera, los niños jugaban en la calle. Se escuchaban risas, gritos alegres, el rebote de una pelota. La vida normal de un barrio normal. Pero adentro de mi casa, adentro de mi pecho, todo estaba roto. Subí otra vez a mi recámara. Me paré frente a la repisa donde había estado la cámara. Miré las fotos de Joaquín. Fue en ese momento, mirando su rostro en nuestra foto de bodas, cuando algo dentro de mí se endureció. No iba a seguir siendo una víctima. No iba a dejar que me quitaran lo poco que me quedaba. No iba a permitir que mi hijo y mi nuera me robaran mi dignidad, mi patrimonio, mi vejez. Pero no sabía cómo. No sabía por dónde empezar. Solo sabía que estaba completamente sola, traicionada por la única familia que me quedaba, y que si no hacía algo pronto, terminaría perdiendo todo. Me senté en mi cama y lloré hasta que oscureció. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, escuchando los ruidos nocturnos de la casa, el crujir de la madera vieja, el tinaco que goteaba en la azotea, los perros del vecindario ladrando a lo lejos. Pero sobre todo escuchaba mi propia memoria, que me gritaba cosas que ya no podía ignorar. Roberto nació un 23 de agosto de 1990. Fue un parto complicado. Se me adelantó 3 semanas, y las contracciones me agarraron en plena madrugada. Joaquín quiso llevarme al hospital, pero yo no llegué ni a bajarme del carro. Mi hijo nació ahí mismo, en el asiento trasero de nuestro Tsuru ochentero, con Joaquín aterrado sosteniéndome las manos y yo pujando con toda la fuerza que tenía. Una vecina enfermera que pasaba corriendo a su turno fue quien nos ayudó, quien cortó el cordón, quien envolvió a mi bebé en su propia chamarra. Cuando por fin llegamos al hospital y los médicos revisaron a Roberto, me dijeron que era un milagro que estuviera bien, que había nacido con el cordón enredado en el cuello, que 5 minutos más y tal vez no lo contaba. Recuerdo que abracé a ese niño contra mi pecho y le prometí, con lágrimas cayéndome sobre su cabecita arrugada, que siempre lo iba a proteger, que nunca le iba a faltar nada, que iba a ser el hombre más amado del mundo. Y cumplí esa promesa, tal vez demasiado. Roberto fue un niño enfermizo. Bronquitis cada invierno, infecciones de garganta constantes, fiebres altísimas que me tenían despierta noches enteras poniéndole trapos húmedos en la frente. Joaquín trabajaba de sol a sol en su taller de carpintería, así que yo era quien cargaba con todo. Las consultas médicas, las medicinas caras, las noches de insomnio, las comidas especiales. Recuerdo que cuando Roberto tenía 7 años, se enfermó tan grave de neumonía que estuvo hospitalizado 2 semanas. Los gastos fueron enormes. Tuvimos que vender la camioneta de Joaquín. Yo aumenté mi jornada de costura, trabajando hasta las 2 de la madrugada para sacar pedidos extra. Mis manos se llenaron de callos, mis ojos empezaron a fallarme de tanto forzar la vista con el bordado fino, pero no me importaba. Mi hijo se recuperó. Eso era lo único que importaba. Joaquín a veces me decía, «Patricia, lo vas a malcriar. Tiene que aprender que las cosas cuestan trabajo», pero yo no le hacía caso. ¿Cómo iba a negarle algo a mi niño después de haberlo visto tan frágil, tan cercano a la muerte tantas veces? Cuando Roberto cumplió 15 años, todos sus amigos hicieron grandes fiestas. Nosotros no teníamos dinero para eso. Recuerdo la tristeza en su cara cuando me dijo que él no quería fiesta, que no importaba. Pero a mí sí me importó. Me puse a coser como loca durante 3 meses. Hice vestidos de novia, manteles para eventos, uniformes escolares. Ahorré cada peso. Y le organicé una fiesta sencilla, pero bonita, en el patio de la casa, con sus primos, sus compañeros de la escuela y un pequeño grupo musical que tocó 3 horas. La cara de felicidad de Roberto esa noche hizo que valiera la pena cada hora de desvelo. Pero hubo señales. Señales que ahora, acostada en la oscuridad con el corazón roto, no podía dejar de ver, como aquella vez que Roberto tenía 17 años. Joaquín le había comprado una bicicleta usada, pero en buen estado para que fuera a la preparatoria.
A las 2 semanas, Roberto llegó a casa sin la bicicleta. Dijo que se la habían robado. Joaquín se enojó mucho. Le dijo que tenía que cuidar sus cosas, que eso había costado sacrificio. Roberto se encerró en su cuarto llorando. Yo me peleé con Joaquín. Le dije que era muy duro con el muchacho, que no era su culpa que vivieran en un barrio inseguro. Años después, una vecina me contó, casi de casualidad, que había visto a Roberto vendiendo esa bicicleta en el tianguis, que se había comprado unos tenis de marca que quería. Cuando le pregunté a Roberto, ya adulto, él lo negó. Dijo que la vecina estaba confundida. Yo le creí, o quise creerle. Cuando entró a la universidad a estudiar administración de empresas, Joaquín y yo nos apretamos el cinturón todavía más. Yo dejé de comprarme ropa nueva. Joaquín rechazó trabajos mejor pagados, pero más lejos para poder estar más tiempo en casa ayudándome con los pedidos de costura. Pagamos colegiatura privada, libros caros, pasajes, copias, proyectos. Roberto prometía que iba a ser el mejor, que nos iba a recompensar todo el esfuerzo. Pero en tercer semestre empezó a faltar a clases. Llegaba tarde a casa con olor a cerveza. Sus calificaciones bajaron. Joaquín intentó poner orden, hablar seriamente con él. Roberto explotó. Dijo que estaba presionado, que no lo entendíamos, que necesitaba su espacio. Yo me puse en medio. Déjalo, Joaquín, ya es un hombre, tiene que encontrar su camino. Roberto dejó la universidad en quinto semestre. Nunca se tituló. Dijo que la carrera no era lo suyo, que iba a buscar trabajo, que iba a salir adelante de todos modos. Joaquín estaba devastado. Yo traté de consolar a ambos. No pasa nada, le decía a mi esposo. Lo importante es que sea feliz. ¿Cuántas veces puse excusas por mi hijo? ¿Cuántas veces tapé sus errores, justifiqué sus fracasos, le di dinero cuando sabía que no lo iba a usar bien? Cuando Joaquín murió, Roberto tenía 27 años y todavía vivía con nosotros. Nunca había pagado renta, nunca había contribuido de manera significativa a los gastos de la casa. Trabajaba en empleos temporales, vendedor, repartidor, ayudante en tiendas. Nada duraba más de 6 meses. El funeral de Joaquín fue lo más doloroso que he vivido. Ver el ataúd de mi compañero de vida, el hombre que había dormido a mi lado durante 23 años, me destrozó. Roberto lloró mucho ese día. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, ahora yo voy a cuidar de ti. Te lo prometo. Voy a ser el hombre que papá quería que fuera». Durante los primeros meses después de la muerte de Joaquín, Roberto cumplió. Venía todos los días, me acompañaba, me hacía compañía. Pero poco a poco las visitas se espaciaron. Empezó a salir más con amigos, a quedarse fuera hasta tarde, a pedirme dinero prestado para emergencias que nunca terminaba de explicar bien. Un año después del funeral, Roberto llegó a casa con los ojos brillantes de emoción. «Mamá, conocí a alguien. Se llama Vanessa. Es increíble. Creo que es la mujer de mi vida». Me dio gusto verlo feliz. Me dio esperanza pensar que tal vez el amor lo iba a madurar, lo iba a hacer sentar cabeza. Cuando me la presentó, Vanessa me pareció una muchacha agradable, guapa, arreglada, educada. Me hablaba de usted, me ayudaba a recoger los platos después de comer. Le traía flores a la foto de Joaquín. «Su hijo es un hombre maravilloso, señora Patricia», me decía mientras tomábamos café en la cocina. «Se nota que usted lo educó muy bien, con mucho amor». Sus palabras me llenaban de orgullo. Finalmente, alguien veía en Roberto lo que yo siempre había visto: un buen hombre, noble, cariñoso. Pero hubo momentos extraños desde el principio. Momentos que mi corazón registró, pero que mi cabeza no quiso analizar. Como aquella tarde en que Vanessa llegó sola a visitarme, sin Roberto. Se sentó en la sala y empezó a hacerme preguntas sobre la casa. «¿Esta casa es suya completamente, señora Patricia? ¿No tiene deudas ni nada?» Yo le respondí con orgullo que sí, que Joaquín y yo habíamos terminado de pagarla 5 años antes de su muerte. «¡Qué afortunados!», dijo ella con una sonrisa rara. «Roberto es hijo único, ¿verdad? Entonces algún día todo esto será de él». La forma en que lo dijo me incomodó, como si ya estuviera haciendo cuentas, pero la descarté.
Es solo una muchacha práctica, me dije. Piensa en el futuro de su relación. Cuando se casaron, la boda fue sencilla. Yo pagué el vestido de Vanessa y el traje de Roberto. Pagué el salón pequeño donde hicimos la fiesta. Pagué la comida para 80 invitados. Pagué la luna de miel de 3 días en Puerto Vallarta. En total me gasté cerca de 100,000 pesos, más de la mitad de mis ahorros de entonces. Joaquín, desde el cielo, debió haber gritado. Él siempre fue más cuidadoso con el dinero, más previsor. Pero yo quería ver feliz a mi hijo. Quería que su boda fuera especial, aunque no fuera lujosa. Vanessa me agradeció mucho. Me abrazó llorando el día de la boda y me dijo: «Señora Patricia, usted es la suegra que todas quisieran tener. La quiero como a una madre». Esas palabras me llenaron el pecho. Yo nunca había tenido una hija. Siempre quise una, pero después de Roberto tuve complicaciones y no pude volver a embarazarme. Vanessa se sentía como la hija que nunca tuve. Los primeros meses todo fue armonía. Me visitaban cada domingo, comíamos juntos, me contaban sus planes. Roberto había conseguido trabajo estable como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Vanessa seguía trabajando en su despacho legal. Rentaron un departamento pequeño pero decente en la colonia americana. Cuando Vanessa quedó embarazada de Sofía, yo estaba en el cielo. Iba a ser abuela. Tejí cobijas, compré ropita de bebé, preparé pañales de tela bordados. El día que nació mi nieta, lloré de felicidad. Era perfecta. Pesaba 3 kilos 200 gramos, tenía los ojos oscuros de Roberto y una mancha de nacimiento en forma de corazón en el hombro izquierdo. Vanessa dejó de trabajar para cuidar a la bebé. Eso significó que el único ingreso era el sueldo de Roberto, que no era mucho. Empezaron a tener problemas de dinero, y empezaron las peticiones. Al principio fueron pequeñas: 1,000 pesos para pañales, 2,000 para el pediatra, 500 para medicinas. Yo daba sin pensarlo. Era para mi nieta, para mi hijo. Pero las peticiones fueron creciendo. 5,000 para arreglar el carro de Roberto. 10,000 porque se atrasaron con la renta y los iban a desalojar. 8,000 para una operación urgente de Sofía que resultó no ser tan urgente. 3,000 para un curso que Roberto necesitaba hacer para mejorar en el trabajo, curso que nunca tomó. En 3 años les presté o regalé más de 150,000 pesos. Dinero que nunca me devolvieron. Dinero que fue reduciendo mis ahorros hasta dejarlos en 200,000 pesos, lo único que me quedaba para mi vejez. Y nunca me quejé, ni una sola vez, porque eran mi familia, porque el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. O eso creía yo. Cuando nació Luna, la segunda nieta, hace 4 años, Roberto y Vanessa ya no ocultaban su situación desesperada. El departamento se les hacía chico. El carro se les descompuso definitivamente. Las deudas se acumulaban. Y empezaron las insinuaciones sobre mudarme con ellos, o que ellos se mudaran conmigo. Yo me resistí, amablemente, pero firme. Les ofrecí más ayuda económica, pero no mi casa, no mi espacio. Ya tenía 60 años y necesitaba mi tranquilidad, mis rutinas, mis amigas del taller de costura, mi independencia. Vanessa dejó de ser tan cariñosa después de eso. Roberto empezó a visitarme menos, y cuando venían, siempre había tensión. Comentarios pasivo-agresivos sobre lo grande que estaba mi casa para una sola persona, sobre lo peligroso que era que viviera sola a mi edad, sobre cómo las familias debían estar unidas, no separadas. «Mamá», me dijo Roberto hace 6 meses, sentado en esta misma sala, «Vanessa y yo estamos preocupados por ti. Ya no eres joven. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche?» «Estoy bien, mijo. Tengo mis vecinos, mis amigas. No estoy desvalida. Pero no es lo mismo que tener familia cerca». Su voz sonaba frustrada. Vanessa intervino, con esa voz suave pero insistente que había perfeccionado. «Señora Patricia, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Esta casa es grande. Podríamos vivir todos juntos. Las niñas la harían compañía. Nosotros cuidaríamos de usted.
Y usted nos ayudaría con las niñas mientras buscamos mejorar nuestro ingreso. Ahí estaba. La verdad detrás de la preocupación. No querían cuidarme. Querían que yo cuidara a sus hijas mientras ellos trabajaban. Querían vivir gratis en mi casa. Querían eventualmente quedarse con mi patrimonio. Me acosté en mi cama, en la oscuridad de esa noche terrible después de descubrir la cámara, y me pregunté, ¿fui yo quien creó este monstruo? ¿Fui yo quien le enseñó a Roberto que podía tomar sin dar? ¿Que mamá siempre estaría ahí para rescatarlo, sin importar qué? ¿Que mi dinero, mi casa, mi vida eran extensiones de la suya? Las lágrimas volvieron a mojarme la almohada. Pero esta vez eran diferentes. No solo eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de reconocer que había sido cómplice de mi propia destrucción. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Vanessa. Suegrita, buenos días. ¿Cómo amaneció? Oiga, necesito pedirle un favor urgente. Mi estómago se contrajo. Dime, es que Roberto tuvo un problema en el trabajo. Lo van a despedir si no paga una mercancía que supuestamente salió mal en su turno. Son 15,000 pesos. Lo necesitamos hoy, suegrita. Hoy mismo o lo corren. 15,000 pesos. Así, de la nada. En una llamada de 6 de la mañana. Vanessa, yo no tengo esa cantidad en efectivo ahorita. Pero puede ir al banco, ¿verdad? Abre a las 9. Por favor, señora Patricia. Es el trabajo de su hijo. Si lo pierden, no sé cómo vamos a sobrevivir. Las niñas necesitan comer. Ahí estaba otra vez. El chantaje emocional. Las niñas. Siempre las niñas. Déjame hablar con Roberto, dije con voz temblorosa. Es que ahorita no puede hablar. Está muy estresado. Está llorando, señora. Su hijo está llorando porque siente que va a defraudar a su familia. Algo en mi pecho se rompió definitivamente. No era la petición de dinero. Era la desfachatez. Era el descaro de pedirme 15,000 pesos el día después de que yo había descubierto que me habían espiado, violado mi intimidad, planeado quién sabe qué contra mí. Vanessa, dije con una calma helada que me sorprendió a mí misma, voy a pensarlo. Te llamo más tarde. ¿Pensarlo? Señora Patricia, no hay tiempo para pensarlo. Necesitamos ese dinero hoy o... Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a alguien de mi familia. Mi celular empezó a sonar de inmediato. Vanessa. Roberto. Vanessa otra vez. Roberto otra vez. Mensajes de WhatsApp. Mamá, por favor. Suegrita, no entiendo por qué se enoja. Mamá, es urgente. Señora Patricia, las niñas están preguntando por usted. Apagué el teléfono. Me levanté de la cama, las piernas temblorosas. Me miré en el espejo del baño. Allí estaba esa mujer de 61 años, con el pelo blanco desordenado, las ojeras hasta la barbilla y las manos arrugadas por tantos años de trabajo. Y por primera vez en décadas me pregunté, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué me merezco yo? Las respuestas empezaron a formarse en mi mente, lentas pero firmes, y me asustaron, porque sabía que si las seguía, mi vida nunca volvería a ser igual. Me bañé despacio esa mañana. Dejé que el agua caliente me cayera en la espalda durante mucho tiempo, hasta que el tinaco empezó a enfriarse. Me vestí con cuidado, un pantalón de mezclilla que casi no usaba, una blusa blanca limpia, mis zapatos cómodos. Me peiné el cabello blanco hacia atrás y me lo recogí en una cola baja. Me puse los aretes de plata que Joaquín me regaló en nuestro 10º aniversario. Me miré al espejo una vez más. Ya no vi a una víctima. Vi a una mujer que había sobrevivido partos difíciles, que había levantado un negocio con sus propias manos, que había enviudado y no se había derrumbado, que había trabajado 40 años sin parar. Vi a una mujer que merecía respeto. A las 9 de la mañana encendí mi teléfono. Había 32 llamadas perdidas, 18 mensajes de WhatsApp, la mayoría de Vanessa y Roberto, algunos de números desconocidos. Uno de Lupita, mi amiga del taller de costura. Patty, ¿estás bien? Hace semanas que no vienes. Te extrañamos. Ese mensaje me rompió algo adentro. Algo bueno, esta vez.
Me recordó que existía un mundo fuera de Roberto y Vanessa, que tenía amigas que me querían sin pedirme nada a cambio, que había vida más allá de ser madre y abuela. Le respondí a Lupita: «Hoy voy para allá. Necesito platicar contigo». No les respondí a Roberto ni a Vanessa. A las 10 de la mañana tomé mi bolsa, metí la cámara envuelta en una bolsita de plástico, mis documentos importantes y mi libreta donde anoto mis claves. Cerré la casa con llave y caminé las 6 cuadras hasta el centro comunitario donde nos reunimos las señoras del taller de costura. Hacía un calor húmedo terrible. El sol de octubre en Guadalajara puede ser inclemente. Sentía cómo el sudor me corría por la espalda, cómo mis rodillas protestaban en cada esquina. Pero no me importó. Cada paso me alejaba de esa casa que ya no se sentía como refugio, sino como prisión. Cada paso me acercaba a algo que todavía no podía nombrar, pero que se sentía como libertad. Cuando llegué al centro comunitario, Lupita y Socorro ya estaban ahí, junto con otras 4 señoras del grupo, todas cosiendo manteles para una feria de artesanías que organizaríamos en diciembre. Cuando me vieron entrar, Lupita soltó su aguja y corrió a abrazarme. «¡Pati! ¡Ay, comadre! ¡Qué gusto verte! Ya pensábamos que te habías olvidado de nosotras». El abrazo de Lupita olía a lavanda y a pan dulce. Era cálido, sincero, sin segundas intenciones. Me aferré a ella más tiempo del normal. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como un nudo muy apretado que finalmente cedía. «Necesito hablar contigo», le susurré al oído. A solas. Lupita me miró con esos ojos oscuros suyos, llenos de sabiduría de sus 70 años bien vividos. Asintió. Le dijo a las demás que iba a llevarme a la cocina a preparar café para todas. En la cocina pequeña del centro, mientras Lupita ponía agua a hervir, yo saqué la cámara de mi bolsa. Se la mostré. Le conté todo. Desde el principio. Desde las peticiones de dinero hasta la insistencia de cambiar cerraduras. Desde las 3 noches durmiendo en el sofá hasta el descubrimiento del chavero. Lupita escuchó en silencio. Su rostro se fue endureciendo con cada palabra mía. Cuando terminé, ella tomó la cámara entre sus manos y la observó como si fuera una cucaracha venenosa. «Esto es un delito, Patricia. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé. Y esto lo hizo tu hijo, tu propia sangre». «Lo sé». Lupita dejó la cámara sobre la mesa con cuidado, como si quemara. Se sirvió un vaso de agua del garrafón y se lo tomó completo antes de volver a hablar. «¿Qué vas a hacer?» Esa era la pregunta. La pregunta que me había estado atormentando toda la noche y toda la mañana. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlos? ¿Denunciarlos? ¿Perdonarlos? ¿Fingir que nada había pasado? No lo sé, Lupita. No sé qué hacer. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De quedarme sola, de perder a mis nietas, de que Roberto me odie, de envejecer sin familia. Lupita se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban callosas también, marcadas por décadas de trabajo. Manos hermanas de las mías. «Patricia, escúchame bien. Lo que te voy a decir tal vez te duela, pero necesitas oírlo. Tú ya estás sola. Tu hijo ya no te respeta. Tus nietas las estás viendo solo cuando ellos necesitan algo de ti. Eso no es familia. Eso es explotación». Sus palabras me cayeron como piedras en el estómago. Quise protestar, defenderlos, pero no me salió nada, porque tenía razón. Todo lo que dijo era verdad. Tú mereces dignidad, comadre. Mereces vivir tus últimos años en paz, no siendo vigilada como criminal en tu propia casa. Y si poner límites significa perder a gente que solo te quiere por tu dinero, entonces no estás perdiendo nada de valor. Pero son mi familia. La familia que te respeta no te espía, no te roba, no te manipula. Patricia, yo sé que duele. Yo pasé por algo parecido con mi hijo mayor, ya te había contado, y fue lo más difícil que hice en mi vida, pero fue necesario. Y ahora, 10 años después, tengo paz. Y él aprendió. No volvimos a ser iguales que antes, pero aprendió a respetarme. Recordé entonces que Lupita efectivamente me había contado, hace años, que su hijo mayor la había estafado con un negocio falso,
que le había sacado 100,000 pesos prometiéndole que los invertiría y le daría ganancias, que nunca vio ese dinero de vuelta, que tuvo que poner una demanda, que no le habló a su hijo durante 5 años. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza? Lupita sonrió tristemente. No la encontré de golpe, fue poco a poco. Primero me enojé mucho, después lloré durante meses. Después busqué ayuda, abogado, psicólogo del DIF, mis amigas. Y un día simplemente me cansé de sufrir, me cansé de ser víctima, y decidí que yo también merecía vivir bien, que mi vida también tenía valor, no solo la de mi hijo. Esas últimas palabras resonaron en mi cabeza. Mi vida también tiene valor. ¿Cuándo había sido la última vez que yo pensé en mi propia vida como algo valioso, como algo que merecía protección? Nos quedamos en silencio un rato largo. Se escuchaba el bullicio de las otras señoras en el salón principal, sus risas, sus conversaciones. Vida normal, vida de mujeres que habían aprendido a poner límites, a cuidarse, a no dejarse pisotear. ¿Qué me recomiendas que haga?, le pregunté finalmente a Lupita, con la voz quebrada. Primero, guardar esa cámara como evidencia. Segundo, ir con un abogado para asesorarte. No necesariamente para demandar, pero para saber cuáles son tus derechos y opciones. Tercero, revisar todos tus documentos, escrituras, cuentas de banco, testamentos si tienes, papeles importantes. Asegurarte de que todo esté en orden y solo a tu nombre. Y cuarto, muy importante, no estar sola en tu casa. Quédate aquí unos días, o en mi casa, o invita a alguien de confianza a quedarse contigo. Cada sugerencia de Lupita era sensata, práctica, pero también aterradora, porque significaba reconocer que estaba en peligro, que mi propio hijo era una amenaza. Yo no tengo dinero para abogados caros, Lupita. Conozco uno que trabaja en el DIF. Hace consultas gratuitas para adultos mayores. Es buena gente. Si quieres, te acompaño mañana. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no las detuve. Lloré ahí, en esa cocina pequeña del centro comunitario, mientras Lupita me abrazaba como la hermana que nunca tuve. Cuando me calmé, volvimos al salón principal. Las señoras me recibieron con alegría, sin hacer preguntas incómodas. Me dieron café, pan dulce, me pusieron al día sobre los chismes del barrio. Me hicieron reír con historias de sus nietos, sus achaques, sus discusiones con vecinos. Por 2 horas me sentí normal. Me sentí parte de algo sano. Me sentí yo misma. A la 1 de la tarde sonó mi teléfono. Roberto. Esta vez contesté. «Mamá, ¿dónde estás? Hemos ido a tu casa y no estás. Estamos preocupadísimos». Su voz sonaba ansiosa, pero yo ya no podía distinguir si era preocupación real o preocupación porque habían perdido el control sobre mí. «Estoy bien, Roberto. Estoy con unas amigas». «Pero mamá, necesitamos hablar. Lo del dinero es urgente. ¿Ya fuiste al banco?» Ahí estaba. Ni siquiera preguntó cómo estaba realmente. Ni siquiera se disculpó por las llamadas insistentes. Solo quería saber del dinero. «No, Roberto, no fui al banco». Silencio del otro lado. Un silencio pesado, incómodo. «¿Qué? ¿Por qué no?» «Mamá, te expliqué que es urgente. ¿No te importa que me despidan?» Algo dentro de mí se endureció, como cemento que finalmente fragua después de estar líquido mucho tiempo. «Necesito que vengan a la casa esta noche. Tú y Vanessa. A las 7. Solos, sin las niñas». «¿Para qué?» «Mamá, si nos vas a dar el dinero podemos pasar ahorita mismo». «A las 7, Roberto. En mi casa. Solos. Es importante». Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de algo parecido a la determinación. Lupita me miró con aprobación. «Bien hecho, comadre». Pasé el resto de la tarde con mis amigas. Cosimos un poco, hablamos mucho. Socorro, que es médica jubilada, me habló sobre derechos de los adultos mayores, sobre la ley de protección, sobre recursos que yo desconocía. Lupita me escribió en un papelito el nombre y teléfono del abogado del DIF. A las 5 de la tarde regresé a mi casa. El camino de vuelta fue diferente al de ida. Mis pasos eran más firmes.
Mi espalda estaba más derecha. Seguía teniendo miedo, pero ahora ese miedo venía acompañado de algo más poderoso: claridad. Cuando abrí la puerta de mi casa, todo estaba como lo había dejado, pero se sentía diferente, como si viera el lugar con ojos nuevos. Vi las paredes que Joaquín y yo pintamos juntos. Vi los muebles que compramos con tanto sacrificio. Vi las fotografías de mi vida en cada rincón. Esta era mi casa, mi patrimonio, mi refugio, y nadie tenía derecho a quitármela o a hacerme sentir insegura en ella. Subí a mi recámara. Saqué de mi closet una caja de metal donde guardo documentos importantes. Revisé uno por uno. La escritura de la casa, a mi nombre. Los estados de cuenta del banco, solo yo como titular. Mi testamento viejo, donde Roberto era el único heredero. Los papeles de la pensión de Joaquín que ahora yo recibo. Mis propios ahorros, 200,000 pesos que me quedaban después de años de ayudas a mi hijo. Guardé todo en mi bolsa. No iba a dejar nada de valor en la casa hasta entender qué estaba pasando realmente. Después busqué en los demás cuartos. ¿Habría más cámaras? Revisé con cuidado el baño, la sala, la cocina, el cuarto de costura. No encontré nada. Al parecer la única cámara era la del dormitorio, la más íntima, la más invasiva. A las 6:30 me preparé un té de tila. Me senté en la sala a esperarlos. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Pero no iba a echarme para atrás. Ya no. A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré hondo. Me paré. Caminé hacia la puerta. La abrí. Roberto y Vanessa estaban ahí, en el escalón de entrada. Roberto se veía cansado, ojeroso, con la camisa arrugada. Vanessa llevaba un vestido ajustado y tacones, como si viniera de algún lugar importante. Ambos me miraron con expresiones que no pude descifrar del todo. Ansiedad, tal vez, o algo más oscuro. «Pasen», les dije con voz firme. Entraron a la sala. Se sentaron en el sofá, uno junto al otro. Yo me senté en la silla frente a ellos, la silla donde solía sentarse Joaquín a leer el periódico cada mañana. Me sentí respaldada por su espíritu, por su memoria, por todo lo que él y yo construimos juntos. Saqué de mi bolsa la cámara. La puse sobre la mesita de centro, entre ellos y yo. El rostro de Vanessa se puso pálido. Roberto abrió los ojos desmesuradamente. «¿Qué es eso?», preguntó Roberto, pero su voz sonaba falsa. Sonaba a culpa. «Ustedes saben perfectamente qué es. La encontró el chavero cuando abrió mi recámara. Estaba escondida entre mis fotografías, transmitiendo en vivo, hacia sus teléfonos». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Vanessa miró a Roberto. Roberto miró al suelo. «Mamá, yo puedo explicar». «No quiero explicaciones, Roberto. Quiero la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto?» Vanessa recuperó la compostura primero. Siempre había sido más rápida, más calculadora. «Señora Patricia, era por su seguridad. Estábamos preocupados. Queríamos asegurarnos de que estuviera bien, que no le pasara nada». «Mentira». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Si fuera por seguridad, me lo hubieran dicho, me hubieran pedido permiso. Esto fue a mis espaldas. Esto fue para espiarme, para vigilarme, para controlarme. Roberto levantó la vista. Vi lágrimas en sus ojos, pero ya no me conmovieron. Ya había visto demasiado. Ya había entendido demasiado. «Mamá, nosotros solo queríamos saber dónde guardabas tus cosas importantes, para protegerte, para que si te pasaba algo, supiéramos qué hacer». Y ahí estaba, la verdad debajo de las lágrimas. No querían cuidarme, querían saber dónde estaba mi dinero, mis documentos, mis ahorros, mi testamento. Me paré de la silla. Los miré desde arriba, sintiendo cómo algo antiguo y doloroso se rompía dentro de mí, pero también cómo algo nuevo y fuerte empezaba a crecer en su lugar. «Quiero que se vayan de mi casa, ahora mismo». «Mamá, por favor, déjanos explicar. Fuera, los dos, ya». Vanessa se paró rápidamente, con los ojos llenos de rabia apenas contenida. Roberto se quedó sentado, llorando, suplicando con la mirada. «Mamá,
No podés hacernos esto. Somos tu familia. Soy tu hijo. Un hijo no espía a su madre. Un hijo no invade su intimidad. Un hijo no la trata como si fuera un objeto que controlar. Así que por ahora no sé qué eres, pero necesito que te vayas. Los acompañé hasta la puerta. Vanessa salió primero, furiosa, sin voltear. Roberto se quedó en el umbral, mirándome con ojos suplicantes. ¿Y el dinero? ¿Me vas a ayudar o no? Esa pregunta final fue como una puñalada. Incluso en ese momento, incluso después de ser descubierto, lo único que le importaba era el dinero. No, Roberto, no te voy a ayudar. No esta vez. No nunca más. Cerré la puerta en su cara. Puse el cerrojo. Me recargué contra la madera y me dejé caer al suelo, llorando con fuerza, con dolor, pero también con algo parecido al alivio. Por primera vez en décadas, había dicho que no. Había puesto un límite. Había elegido mi dignidad sobre el miedo a estar sola, y aunque me dolía como nada antes me había dolido, sabía que era el primer paso hacia algo necesario, hacia salvarme a mí misma. Esa noche dormí en el sofá de la sala. No porque no pudiera entrar a mi recámara, sino porque todavía sentía el cuarto contaminado, violado, como si las paredes hubieran guardado memoria de esa cámara observándome. Pero dormí. Por primera vez en días, dormí profundamente, con un sueño pesado de agotamiento emocional, pero también de algo parecido a la paz. A las 7 de la mañana del día siguiente me desperté con el cuerpo adolorido, pero la mente clara, muy clara. Me preparé café, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo, y empecé a hacer una lista. Lista de lo que necesitaba hacer. 1. Ir con el abogado del DIF. 2. Revisar mi testamento y cambiarlo. 3. Cambiar todas las cerraduras de la casa, pero ahora con chavero de mi confianza. 4. Revisar mis cuentas bancarias y crear una nueva que Roberto no conozca. 5. Hablar con mis vecinos de confianza. 6. Documentar todo lo que había pasado. 7. Decidir qué hacer con la casa. Ese último punto me dolía solo de pensarlo. Pero sabía que mientras viviera en esta casa, Roberto y Vanessa siempre verían en mí una fuente de recursos. Siempre sentirían que tenían derecho sobre mi espacio, mi vida, mi dinero. A las 9 de la mañana llamé a Lupita. Quedamos de vernos a las 11 en las oficinas del DIF, donde su amigo abogado nos recibiría. Antes de salir, revisé mi celular. 27 mensajes de WhatsApp. Roberto, Vanessa, números desconocidos que seguramente eran de ellos con otros teléfonos. Los mensajes empezaban suplicantes y terminaban amenazantes. Roberto. Mamá, perdón, por favor, hablemos, te amo. Vanessa. Señora Patricia, creo que está malinterpretando todo. Deberíamos aclarar esto como familia. Roberto. Mamá, contéstame. Estoy desesperado. Vanessa. No puede tratarnos así. Somos su familia. Tenemos derechos. Roberto. Si no me ayudas, voy a perder mi trabajo. ¿Eso es lo que quieres? Vanessa. Señora Patricia, las niñas están llorando. Preguntan por su abuela. ¿No le importan sus propias nietas? Y finalmente, el mensaje que confirmó todo lo que yo ya sabía. Roberto. Mamá, esa casa es mía por derecho. Es mi herencia. No puedes negarnos lo que ya es nuestro. Leí ese último mensaje 3 veces. Es mía por derecho. Es mi herencia. Ya es nuestro. Yo todavía estaba viva. Todavía respiraba, caminaba, pensaba. Pero para ellos, yo ya era solo un obstáculo entre ellos y mi patrimonio. Ya me tenían enterrada. Ya habían repartido mis cosas. Bloqueé todos los números. A Roberto, a Vanessa, a los desconocidos. Bloqueo total. El silencio después del bloqueo fue hermoso, liberador. El licenciado Ernesto Campos era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio pero amable, con lentes gruesos y una sonrisa tranquilizadora. Nos recibió en su oficina pequeña del DIF, con paredes llenas de diplomas y carteles sobre derechos de adultos mayores. Le conté todo. Le mostré la cámara. Le mostré los mensajes de WhatsApp antes de bloquearlos.
Le mostré mi libreta donde tenía anotado cada peso que le había prestado o regalado a Roberto en los últimos años. 230,000 pesos en total. El licenciado Campos me escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Señora Patricia, lo que le hicieron es un delito. Se llama intervención de comunicaciones privadas. También podría configurarse como violencia familiar patrimonial y psicológica. Usted tiene derecho a denunciar ante el Ministerio Público. No quiero meter a mi hijo a la cárcel, dije inmediatamente, sintiendo cómo el pecho se me apretaba. Lo entiendo, y no necesariamente terminaría ahí. Pero sí necesita protegerse legalmente. Le recomiendo 3 cosas urgentes. 1. Hacer una denuncia al menos para que quede registro. No necesariamente para procesarlos, pero sí para protegerse si ellos intentan algo contra usted. 2. Cambiar su testamento inmediatamente, dejando todo bien especificado. Y 3. Considerar seriamente vender esa casa y mudarse a un lugar donde ellos no tengan acceso fácil a usted. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Vender mi casa? ¿La casa donde viví 30 años? ¿Donde nació mi hijo? ¿Donde murió mi esposo? ¿Donde construí mi vida? Lupita me apretó la mano. Comadre, es solo una opción. Piénsalo. Salimos del DIF 2 horas después con varios documentos. Un formato para hacer la denuncia. Información sobre casas de transición para adultos mayores en situación de violencia familiar. Y el contacto de una notaría que hacía testamentos a bajo costo. ¿De verdad crees que deba vender mi casa?, le pregunté a Lupita mientras caminábamos hacia la parada del camión. Creo que debes pensar en tu tranquilidad, Patty. Una casa es solo paredes y techo. Tu paz mental vale más que cualquier propiedad. Esas palabras me acompañaron todo el camino de regreso. Durante los siguientes 5 días, actué con una determinación que no sabía que tenía. El lunes fui a la notaría. Cambié mi testamento. Ahora la casa se dividiría en 3 partes. Una tercera parte para Roberto, pero solo podría reclamarla cuando yo muriera y bajo ciertas condiciones que establecí con el notario. Otra tercera parte para crear un fideicomiso para la educación de mis nietas, que podrían acceder a él solo cuando cumplieran 18 años. Y la última tercera parte para donarla a una fundación de apoyo a mujeres mayores víctimas de violencia familiar. Firmé esos documentos con mano temblorosa, pero firme. Roberto seguiría siendo mi heredero, pero ya no lo sería todo para él. Y sobre todo, ya no podría disponer de mi patrimonio como si fuera suyo mientras yo siguiera viva. El martes fui al banco. Con ayuda de un ejecutivo joven y paciente, abrí una cuenta nueva en otra institución que Roberto desconocía. Transferí 150,000 pesos a esa cuenta nueva. Dejé solo 50,000 en la cuenta vieja, la que Roberto conocía, por si acaso intentaba algo. El miércoles contraté a don Esteban para que cambiara todas las cerraduras de la casa. Cerrojos nuevos, llaves nuevas, sistemas más seguros. Costó 4,500 pesos, pero valió cada centavo. Le di juegos de llaves solo a don Esteban y a Lupita, a nadie más. El jueves hablé con mis vecinos de más confianza. Doña Carmen de la casa de al lado, don Raúl del otro lado y la familia Jiménez de enfrente. Les expliqué, sin entrar en detalles escabrosos, que estaba teniendo problemas familiares. Que si veían a Roberto o a Vanessa merodear por mi casa cuando yo no estuviera, me avisaran. Todos me prometieron estar pendientes. Doña Carmen hasta me abrazó llorando y me dijo: «Señora Patty, usted nos ha ayudado tanto a todos con arreglos de ropa durante años. Ahora nos toca a nosotros cuidarla». El viernes hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a una agencia inmobiliaria. Pedí que vinieran a valorar mi casa. El agente llegó el sábado por la mañana. Era un muchacho de unos 30 años, muy profesional, con tablet y cámara. Recorrió la casa completa, tomó medidas, tomó fotografías. Al final se sentó conmigo en la sala y me dio el veredicto. «Señora Mendoza, esta propiedad está en una zona muy revalorizada. La colonia moderna se ha puesto muy de moda. Casas como esta, de 2 plantas, con buen mantenimiento, se están vendiendo entre 2,800,000 y 3,200,000 pesos.
Me quedé sin aire. 3 millones de pesos. Yo había pensado que mi casa valdría tal vez 1 millón. 1,5 millones. Pero 3 millones era una cantidad que ni siquiera podía imaginar. Si decide vender, yo puedo conseguirle compradores en menos de un mes. Hay mucha demanda, añadió el muchacho entusiasmado. Le agradecí y le dije que lo pensaría. Cuando se fue, me senté en mi silla de la sala y lloré. Lloré por todo lo que esa casa representaba, pero también vi, con claridad aterradora, que esa casa era lo que mantenía a Roberto y Vanessa atados a mí. No era amor, era codicia. Mientras yo ejecutaba mi plan en silencio, Roberto y Vanessa empezaron a desmoronarse. El lunes por la tarde, después de que cambié mi testamento, Roberto apareció en mi casa. Tocó el timbre insistentemente, golpeó la puerta, gritó desde la calle. «¡Mamá! ¡Abre! Sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Yo estaba adentro, paralizada de miedo, pero firme en mi decisión. No abrí. Llamé a doña Carmen y ella salió a decirle que se fuera o llamaría a la policía. Roberto se fue aventando patadas a las piedras de la calle, maldiciendo. El martes, Vanessa intentó otra estrategia. Llegó con las niñas. Las escuché desde adentro. «Niñas, toquen el timbre, llamen a su abuelita, digan que la extrañan». Las voces de Sofía y Luna, mis nietas preciosas, llamándome abuelita, abuelita, desde la calle me rompieron el alma. Quise salir corriendo a abrazarlas, pero sabía que era una trampa, que apenas abriera la puerta, Vanessa entraría y volvería a tomar control. Me quedé adentro, llorando en silencio, mordiéndome el puño para no gritar. Después de media hora, Vanessa se fue. La escuché decirles a las niñas, «Su abuelita ya no las quiere, ya no le importan». Esas palabras fueron como cuchillos. Pero no abrí, no podía. El miércoles, después de que cambié las cerraduras, Roberto intentó entrar con su llave vieja. Lo escuché desde mi cuarto. Metió la llave, intentó girarla. No funcionó. Intentó otra vez, y otra, y otra. «Mamá, cambiaste las cerraduras. ¿En serio? Soy tu hijo. Tengo derecho a entrar a esta casa». Don Raúl, mi vecino, salió a encararlo. «Joven, su mamá le pidió que se fuera. Respétela, si no, llamo a la policía». Roberto se fue echando maldiciones, pero lo vi por la ventana. Estaba llorando. No de tristeza, de rabia, de impotencia. El jueves, Vanessa cambió de táctica otra vez. Me dejó mensajes de voz en el teléfono de la casa, el que no había bloqueado porque no sabía cómo hacerlo. «Señora Patricia, creo que está cometiendo un gran error. Roberto y yo solo queríamos protegerla, pero si así quiere vivir, sola y amargada, adelante. Solo que no venga llorando cuando necesite ayuda y no haya nadie para usted. Las familias no se tratan así». Borré los mensajes, pero me temblaban las manos. El viernes, Roberto apareció en el centro comunitario donde yo estaba con mis amigas del taller de costura. Entró hecho una furia, delante de todas las señoras. «Mamá, esto ya es ridículo. ¿Vas a seguir ignorándome? ¿Vas a dejar que pierda mi trabajo, que mis hijas pasen hambre, solo por un malentendido?» Las señoras se quedaron paralizadas. Lupita se paró inmediatamente, poniéndose entre Roberto y yo. «Joven, esta no es forma de hablarle a su madre. Retírese o pedimos que llamen a la policía». «¿Y usted quién es? ¿La amiguita que le está llenando la cabeza de ideas? Esto es asunto familiar». Don Merced, el coordinador del centro, un señor grande y serio de 75 años, se acercó. «Muchacho, tu madre pidió espacio. Dale espacio. Vete». Roberto me miró con ojos llenos de resentimiento. «Está bien, mamá. Si así quieres jugar, vamos a jugar. Pero acuérdate que yo soy tu único hijo, que yo soy tu única familia, y que todo lo que tienes algún día será mío de todos modos». Salió del centro azotando la puerta. Yo me quedé temblando. Las señoras me rodearon, me abrazaron, me dieron agua. «Ese muchacho está perdido», dijo Socorro, moviendo la cabeza. «Y tú hiciste bien en alejarte, Patricia». El sábado por la noche, después de que el agente inmobiliario me dio la valoración de la casa, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Llamé al muchacho de la agencia.
Quiero vender la casa, pero quiero que sea rápido y discreto. Perfecto, señora Mendoza. Yo me encargo de todo. Esa noche, acostada en mi cama nueva en la recámara que ya no sentía contaminada, lloré por todo lo que estaba dejando ir, pero también sentí, por primera vez en meses, que estaba recuperando mi vida. La explosión final llegó el domingo. Roberto y Vanessa aparecieron juntos, esta vez con documentos en la mano. Tocaron el timbre. Yo abrí la puerta solo una rendija, con la cadena de seguridad puesta. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Es importante. No hay nada de qué hablar, Roberto. Vanessa dio un paso adelante. Señora Patricia, trajimos papeles de un psicólogo. Creemos que usted está mostrando signos de demencia senil. Estamos muy preocupados. Creemos que necesita evaluación médica y tal vez un tutor legal. Me quedé helada. Ahí estaba, el plan real. Declararme incapaz mentalmente para quitarme el control de mi dinero, mi casa, mi vida. No estoy demente. Estoy perfectamente bien de mis facultades mentales. Entonces, ¿por qué nos está haciendo esto?, gritó Roberto. Cambiaste las cerraduras. No contestas nuestras llamadas. Nos corriste de tu vida. Eso no es normal en una persona cuerda. Respiré profundo. Saqué de mi bolsillo la cámara. La puse frente a ellos, del otro lado de la cadena. Espiarme no es de personas cuerdas. Violar mi privacidad no es de personas que me quieren. Manipularme para declararme demente no es de familia. Yo estoy perfectamente bien. Ustedes son los que están enfermos. Vanessa se puso pálida. Roberto intentó agarrar la cámara, pero la cadena se lo impidió. Eso no prueba nada, dijo Vanessa con voz temblorosa. Prueba que son dos abusadores y que yo tengo evidencia. Evidencia que ya está en manos de un abogado. Así que si intentan declararme incapaz, yo los denuncio penalmente. A los dos. El silencio fue absoluto. Pesado. Peligroso. Roberto me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicieron por mí? ¿Espiarme? ¿Sacarme dinero durante años? ¿Tratarme como si ya estuviera muerta? Eso no es hacer algo por alguien, Roberto. Eso es abusar. Te di un nieto, gritó, como si eso fuera un favor que me debiera. Te di la vida, respondí con voz quebrada pero firme. Y cada día de los últimos 61 años trabajé para darte la mejor. Pero se acabó. Ya no más. Cerré la puerta. Puse el seguro. Me recargué contra la madera y me dejé caer. Del otro lado escuché gritos, llantos, amenazas. Vas a arrepentirte. Nos vas a buscar y ya no vamos a estar. Las niñas van a crecer sin abuela por tu culpa. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba respirando, sintiendo mi corazón latir, sintiendo que seguía viva, que seguía siendo dueña de mí misma. Y eso, descubrí, era lo único que realmente importaba. La casa se vendió en 3 semanas. El comprador era un matrimonio joven de arquitectos. Me ofrecieron 3.100.000 pesos en efectivo, sin regateos. Firmé los papeles en la notaría un martes de noviembre. Lupita me acompañó. Cuando el notario me entregó el cheque certificado, mis manos temblaron. 3.100.000 pesos. Toda mi vida cabía en un pedazo de papel. ¿Está segura, señora Mendoza?, preguntó el notario. Pensé en Joaquín, en las paredes que pintamos juntos, en 30 años de vida dentro de esas paredes. Pero también pensé en la cámara escondida, en los mensajes amenazantes, en la mirada de odio de Roberto. Sí, dije con voz firme. Estoy segura. Deposité el dinero en mi cuenta nueva, la que Roberto desconocía. Total, 3.250.000 pesos. Era la mujer más rica que había sido en toda mi vida, y también la más sola. Socorro tenía una prima que rentaba departamentos amueblados en un edificio pequeño de la colonia Chapalita. 3 pisos, 6 departamentos, todos habitados por personas mayores. Había un conserje de tiempo completo y cámaras de seguridad. El departamento era pequeño. Una recámara, sala-comedor, cocina integrada, un baño. Pero tenía seguridad, paz y anonimato. La renta era de 7.500 pesos mensuales.
Con los intereses de mi inversión, podría vivir cómodamente sin tocar el capital durante 20 años. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por el dinero. Era libre. Firmé el contrato el viernes. Me mudé el sábado. De mi casa grande solo me llevé lo esencial: mi cama, mi ropero, mi máquina de coser, mis fotografías de Joaquín, algunos trastes y mi ropa. Todo lo demás lo regalé o vendí. Lo más difícil fue empacar las cosas de Roberto. Lo metí todo en cajas y se las envié con don Esteban. Volvió 1 hora después con las cajas. El joven no las quiso recibir, señora Patricia. Dijo que usted se las puede quedar o tirarlas. Doné todo a una iglesia del barrio. Ver cómo se llevaban las pertenencias de mi hijo fue como enterrar una parte de mi vida, pero necesario. El último día recorrí los cuartos vacíos. Me paré en la recámara principal, cerré los ojos y sentí la presencia de Joaquín. Perdóname por vender nuestra casa, pero ya no puedo vivir aquí. Se convirtió en prisión. Cerré la puerta por última vez. Dejé las llaves en el buzón. No miré atrás. Las primeras semanas fueron extrañas. Me despertaba desorientada, buscaba el baño en el lugar equivocado. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Pero poco a poco empecé a encontrar ritmo. Las mañanas las dedicaba a caminar en el parque. Conocí a otras señoras y nos hicimos compañeros de caminata. Conversaciones sencillas que me hacían sentir parte de algo normal. Las tardes las pasaba en el taller de costura. Volví a coser por placer, no por obligación. Las noches eran lo más difícil. Me llegaban las dudas. ¿Hice bien? Fui muy dura. Pero entonces recordaba la cámara, los mensajes amenazantes, la mirada de codicia, y sabía que había elegido vivir con dignidad. Roberto perdió su trabajo. Vanessa tuvo que regresar a trabajar en una clínica dental, medio tiempo, salario mínimo. Tuvieron que mudarse a un departamento más barato en la periferia. Una parte de mí sintió dolor por ellos, pero otra parte entendió que esto era consecuencia de sus propias decisiones. Habían elegido manipularme. Ahora enfrentaban el resultado de perder su fuente de dinero fácil. En febrero, 4 meses después de descubrir la cámara, empecé a ser feliz. Una felicidad tranquila, de despertarme sin miedo, de caminar sintiendo el sol en la cara, de reírme con mis amigas sin sentir obligación de resolver problemas ajenos. Empecé a gastar en mí. Me compré ropa nueva de tiendas departamentales, blusas de colores vivos, zapatos elegantes, un abrigo de lana suave. Me corté el cabello en un salón de belleza. «Señora, está guapísima», me dijo la estilista. Me vi reflejada y casi no me reconocí. Esa mujer tenía los ojos brillantes y una sonrisa real. Ya no se veía derrotada, se veía viva. En marzo conocí a Daniela, una niña de 5 años cuya madre trabajaba como enfermera. Le ofrecí cuidarla gratis por las tardes. Daniela llenó mi departamento de ruido, de desorden, de vida. No era mi nieta, pero era una niña que necesitaba cariño. Y yo tenía mucho cariño acumulado sin ningún lugar donde ponerlo. En abril recibí una demanda. Roberto exigía la mitad del dinero de la venta como herencia anticipada. El licenciado Campos leyó la demanda y sonrió. «Esto no tiene fundamento legal. Vamos a presentar contrademanda por la cámara espía y el acoso». El juez desechó la demanda de Roberto en 10 minutos y le puso una orden de restricción. Salí del juzgado sintiéndome ligera. Una tarde de junio, Lupita llegó con un pastel. «Felices 62 años, Patty». Había olvidado mi cumpleaños. Lupita, Socorro, doña Cristina, Mónica y hasta el conserje entraron con regalos pequeños. «Señora Patty, sople su velita, pida un deseo», gritó Daniela. Me paré frente a ese pastel, rodeada de personas que me querían sin esperar nada a cambio, y sentí que pertenecía, que importaba. Soplé la velita, no pedí ningún deseo, porque ya lo tenía todo. Esa noche miré alrededor de mi departamento pequeño, mis fotografías de Joaquín, mi máquina de coser, el dibujo de Daniela en el refrigerador. Esta no era la vida que había planeado, pero era mi vida, elegida por mí, construida por mí,
protegida por mí, y era suficiente. Era libertad. Han pasado 2 años desde aquella tarde terrible en que don Esteban encontró la cámara escondida en mi recámara. 2 años que se sienten como una vida entera. Hoy es domingo. Tengo 63 años recién cumplidos. Me desperté con el sol entrando por la ventana de mi departamento. Mi cuerpo se despierta descansado, sin los nudos de ansiedad que me acompañaron durante décadas. Me preparé café y pan dulce. Me senté en mi pequeña terraza viendo el parque. Los pájaros cantaban. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano. Vida sencilla, vida tranquila, vida mía. A las 9 llegó Daniela con su mamá Mónica. La niña ya tiene 7 años. Me abraza con una fuerza que todavía me sorprende. Señora Patty, hoy es nuestro día de parque, ¿verdad? Cada primer domingo del mes, Daniela y yo vamos al Parque de las Aves. Es nuestro ritual. Pasamos la mañana mirando pájaros, caminando, platicando. Esta niña no es mi sangre, pero es mi familia, la familia que yo elegí. Mientras caminábamos, Daniela me preguntó: «Señora Patty, ¿usted tiene nietos?» «Sí, tengo 2 nietas, Sofía y Luna». «¿Y por qué nunca las veo?» Nos sentamos en una banca. «Porque a veces las familias se separan, mi niña. A veces las personas que amamos nos lastiman mucho, y entonces tenemos que alejarnos para protegernos. ¿Como cuando mi papá se fue?» «Sí, algo así. Mi mamá dice que es mejor estar sola que mal acompañada. ¿Usted cree eso?» «Sí, Daniela, y me costó mucho tiempo aprenderlo. Pero usted no está sola, señora Patty. Me tiene a mí, y a mi mamá, y a doña Lupita». Tenía razón. Esta niña pequeña tenía toda la razón del mundo. «Tienes razón, mi amor. Estoy bien acompañada, de gente que me quiere de verdad». Seguimos caminando. Vimos garzas, pelícanos, patos. Daniela me contó sobre su escuela, su amiga Sara, su nueva maestra de música. Yo la escuchaba sintiendo mi corazón lleno. Por la tarde, Socorro vino a tomar café conmigo. Traía pan de elote que ella misma había hecho. «¿Cómo estás, comadre?» «Bien. Muy bien, de hecho». «¿Has sabido algo de Roberto?» Esa pregunta ya no me dolía como antes. Consiguió trabajo en una fábrica de muebles. Está aprendiendo carpintería, como su papá. Irónico, ¿no? Le tomó 35 años seguir los pasos de Joaquín. ¿Y Vanessa? Ahora es asistente dental. Se mudaron a una casa más decente. Las niñas van a una escuela pública pero buena. ¿Te dan ganas de buscarlos? A veces extraño a mis nietas con un dolor físico. Me pregunto cómo están, si me recuerdan. Pero entonces recuerdo por qué tomé la decisión que tomé. Y entiendo que fue necesaria, que me salvó la vida. Socorro asintió. El amor propio también es amor, Patty. Quererse a una misma no es egoísmo, es supervivencia. Esa noche saqué una caja del closet. Adentro están las fotografías viejas de Roberto, de nuestra vida juntos cuando todavía era mi hijo y yo todavía era su madre. Las miré una por una. Ya no lloré. Ahora solo sentía nostalgia de lo que fue y no volverá a ser, pero también aceptación. Aceptación de que ese capítulo se cerró, de que yo hice todo lo que pude, de que no fue suficiente, pero no por falta de amor, sino porque a veces el amor no basta cuando no hay respeto. Guardé las fotografías. No las tiré. Nunca las voy a tirar. Son mi historia, pero ya no son mi presente. La semana pasada recibí una carta escrita a mano, en un sobre arrugado, sin remitente. La letra era de Roberto. «Mamá, no sé si leerás esto. Quiero que sepas que conseguí trabajo. Estoy aprendiendo a hacer muebles. Me recuerda a papá. Creo que él estaría contento. Vanessa y yo estamos yendo a terapia de pareja. También voy solo a un psicólogo. Me está ayudando a entender cómo llegamos aquí, a entender que te hice daño. Mucho daño. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que lo siento, y que las niñas te extrañan. Hablan de ti todavía. No les he contado lo que pasó. Solo les digo que la abuelita está descansando, que está bien. Solo que lo siento, Roberto. Leí esa carta 5 veces. Primero rabia, después tristeza, después alivio. Finalmente, esperanza.
No esperanza de que todo volvería a ser como antes, sino esperanza de que tal vez Roberto estaba aprendiendo, convirtiéndose en el hombre que su padre quería que fuera. No respondí la carta. Todavía no. Tal vez algún día. Pero la guardé en un lugar seguro. Porque a pesar de todo, una parte de mí siempre será su madre. Y esa parte, aunque ya no manda en mi vida, todavía existe. Todavía espera que algún día, cuando estemos listos los dos, podamos hablar. Con límites claros, con respeto mutuo, o tal vez no. Y también está bien. Hoy, viendo el atardecer desde mi terraza, me doy cuenta de algo. Soy feliz. No perfectamente feliz. No sin cicatrices, pero feliz de una forma profunda y real. Tengo 63 años. Mi cuerpo me duele más que antes. Mis rodillas crujen. Mi cabello es completamente blanco. Pero también tengo cosas que antes no tenía. Tengo paz. Tengo dignidad. Tengo amigas verdaderas. Tengo a Daniela y a Mónica. Tengo mis caminatas matutinas. Tengo mi taller de costura donde ahora bordo por placer. Tengo un departamento pequeño pero mío. Tengo libertad. Y sobre todo, me tengo a mí misma. Por primera vez en 63 años, me puse a mí primero. Elegí mi bienestar sobre la culpa. Elegí mi seguridad sobre el miedo a estar sola. Elegí mi dignidad sobre el amor condicionado. Y esa elección me salvó la vida. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo. Si tu familia te trata como si ya no tuvieras valor, como si tu única función fuera dar dinero, dar casa, dar todo sin recibir nada más que migajas de atención, si te sientes usada, manipulada, invisible, escúchame bien, no es normal, no está bien, y no tienes que aguantarlo. Yo sé que da miedo, sé que piensas, pero es mi hijo, es mi familia. Yo también pensaba eso. Durante años justifiqué, perdoné, aguanté. Porque me enseñaron que las madres dan todo, que las madres sacrifican todo. Pero nadie me enseñó que las madres también somos personas, que también tenemos derecho a vivir nuestros últimos años con paz, que también merecemos respeto y dignidad. Tú mereces más, mereces que te traten con respeto, mereces vivir sin miedo, mereces que tu familia te quiera por quien eres, no por lo que tienes. Y si tienes que alejarte para protegerte, no eres mala madre, no eres egoísta, eres valiente, eres fuerte, eres una sobreviviente. Yo perdí a mi hijo cuando puse límites. O tal vez nunca lo tuve realmente. Y cuando esa ilusión se rompió, aunque dolió como nada antes, pude finalmente respirar. No te digo que sea fácil. Fue lo más difícil que he hecho. Lloré durante meses, dudé 1000 veces, pero resistí. Busqué ayuda, encontré personas que me apoyaron sin juzgarme, y poco a poco volví a ser yo misma. Si necesitas escuchar esto, te creo. Lo que te están haciendo es real, no estás exagerando, estás siendo lastimada. Y tienes derecho a defenderte. Busca ayuda. Habla con un abogado, con el DIF, con tus amigas. No te quedes callada. El silencio nos mata más que las palabras. Y si tienes que empezar de nuevo, aunque dé miedo, hazlo. Porque del otro lado de ese miedo está la vida, tu vida, la que mereces. Tú importas. Tu vida tiene valor. No eres un banco, no eres una sirvienta. Eres una persona completa, valiosa, digna de amor verdadero. Y si nadie más te lo dice hoy, estoy orgullosa de ti, por atreverte a reconocer que algo no está bien. Ese es el primer paso. Y es el más valiente. Les pido un favor. Si esta historia les tocó el corazón, compártanla. Tal vez alguien necesita escuchar que no está sola, que hay salida, que hay esperanza. Cuéntenme su historia si quieren. Yo los leo, y no están solos. Suscríbanse al canal para más historias como esta, y sobre todo, cuídense, quiéranse. Pónganse primero, porque ustedes también merecen vivir sus últimos años con dignidad, con paz, con amor verdadero. Yo soy Patricia. Tengo 63 años. Perdí mi casa grande, pero gané mi libertad. Perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Y ahora, por primera vez en décadas, estoy viviendo. De verdad viviendo. Y si yo pude, tú también puedes.
Gracias por escucharme. Y recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti. Nunca.